El siguiente podcast contiene datos de dudosa procedencia y chistes bastante rancios. Las voces célebres son pobres interpretaciones y por lo tanto nadie lo debe ver. Yo les voy a hablar el que se conoce como el milagro de Covadonga. En este caso es una batalla que cambió por completo el cristianismo. O sea que esta batalla literalmente cambió el rumbo de toda la historia. En este punto España estaba en peligro también, así como lo venía haciendo Francia. El ejército musulmán ya había conquistado gran parte de la península y de hecho estaban a nada de ya caer. Entonces, pues para entender como tal esta batalla y lo importante que es, de nuevo, toda la península ibérica durante el siglo VIII estaba jodida, o sea, al menos por el lado de España. En 1711 los musulmanes del califato Omeya cruzaron el estrecho de Gibraltar y con una velocidad sorprendente arrasaron el reino de Visigodo. Tengan en cuenta este reino. En apenas unos años tomaron casi toda la península, derrotando a los visigodos en la famosa batalla de Guadalete y avanzando hasta dominar grandes ciudades como Toledo, Sevilla y Zaragoza. Estamos hablando de las grandes capitales españolas en este caso. Los pocos visigodos que quedaban se dispersaron o se sometieron, pero en el norte, en las montañas de Asturias. Entonces pasan este estrecho, enfrentan a los visigodos, luego empezaron a chingarse todo lo que estaba a su alrededor. Los pocos visigodos que quedaban se dispersaron o se sometieron. Pero en el norte, en las montañas de Asturias, un hombre decidió nunca rendirse. Es el protagonista en este caso de esta anécdota. Que sería Don Pelayo. Don ¿Quién Pelado. eres? Don Pelado. Don Verga. Dom Dimadón, reino de Dom Dim. Y bueno, ¿quién era este tipo? Según unas fuentes, era un noble visigodo que había servido al rey Rodrigo antes de la invasión musulmana. Pero cuando los omeyas tomaron el control, él y un grupo de seguidores se refugiaron en los montes asturianos. Su idea no era solo resistir, sino reconstruir un reino cristiano de las ruinas de los visigodos. ¿Cuál era el problema? Que su ejército era totalmente minúsculo en comparación al musulmán. Pelayo apenas tenía cientos de guerreros, mientras que pues el ejército y dos caballos, güey, para 30 pelados, una fusca, güey. un arco sin cuerda. Un arco sin cuerda, ya casi se rompía, güey. Exactamente. Y una asada. Entonces, Pelayo apenas contaba con unos cientos de guerreros, mientras que los musulmanes estaban liderados en el califato en su máximo esplendor. De hecho, es uno de los 4 mayores califatos que han habido en toda la historia de los ¿Qué musulmanes. supone que era un califato? Es como el reinado de... Sí, o sea, como como en un imperio romano. Ajá. Bueno, imagínate que hubo 4. Entonces, este califato fue uno de los más grandes que hubo durante su época del reinado musulmán. Y sí, el problema era ese, no tenían soldados lo suficiente, no había soldados para tal ejército. Para cubrir tanto pedo. Exactamente. Y de hecho, cuando en este caso los musulmanes se enteran de dónde está, mandan a miles de soldados para ya erradicarlos, o sea, ya para quedarse en este caso con todo ese territorio y culminar por fin con lo que vendría siendo todos los visigodos. Miles, cuando ellos eran 300, dijiste. Sí, no, ellos eran cientos, no se sabe okay. Pero no pasaban de los 1000. Entonces, 118. Ándale, 118, tal vez 120. Podría haber sido 999. Muy posiblemente no, eso no. Eran 1000 contra 999. De hecho se emparejaron porque uno de los güeyes se puso malo, güey. Le dio gripa. Era 999. Roña, güey. Sí, güey. Y bueno, aquí es donde se torna, en este caso, donde empieza lo legendario, por así decirlo. Pelayo y sus hombres, al verse en inferioridad numérica, se refugiaron en una cueva en Covadonga, un lugar sagrado para los cristianos. Allí desesperados pues hicieron lo único que les quedaba hacer, que pues era rezar. Entonces, según la leyenda, fueron escuchados y se dice que en medio de la noche la Virgen María se apareció ante ellos y su mensaje fue muy claro. No teman porque Dios está de su lado. Esta visión llenó de esperanza a Pelayo y a sus hombres, quienes decidieron hacer frente a los musulmanes con todo lo que tenían. Al día siguiente llegó el ejército musulmán que entró por el estrecho valle de Córdoba, listos para acabar con la resistencia. Pero algo extraño ocurrió. Entre los eventos que fue que todas las flechas disparadas contra los cristianos, primero, no causaron bajas. Tenían aimbot inverso. Porque no hacían daño y muchas en el rebote llegaban a dañar a los mismos musulmanes. No manches, güey. O sea, empezaron a rebotar las balas, por así decirlo, en este caso las flechas. Y sí, volvían entre los musulmanes. Esto obviamente empezó a mover mucho, güey. O sea, obviamente empezaron a intimidarse, que decían, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Las rocas lanzadas por las catapultas caían en el vacío sin tocar a los guerreros. En el aire. Así es. No, así, fuera de pedo. ¿Sí? Neta, güey. Sí, los Es soldados cierto, que güey. tronaban las piedras, güey. Ya sea desde que salía de la catapulta
o en el aire, güey, se empezaban a desmoronar y Se no daban convertían nada. en palomas, güey. Entonces, las rocas que eran catapultadas, se pasaba eso. Aparte de que los caballos de los musulmanes se descontrolaban, Se hacían como si tortugas. hubieran visto, o sea, Se hacían burros. se hacían burritos. Mutaba de repente. Sí, güey. No, empezaron a... Se asustaban, güey, como si algo los estuviera persiguiendo, entonces se volvieron locos en medio de la batalla. Para este punto, obviamente, los musulmanes entraron en pánico, no sabían qué chingado estaba pasando, Que güey. Vinicius Junior es mejor que Cristiano Sí, Ronaldo. güey, todos. Empezaron a delirar. Y para colmo, después una tormenta, hizo que les cayera un rayo, güey, en medio de Ah, todas las la filas, güey. bestia. Y Zap. obviamente ya para este punto, güey, yo decía, qué chingados, güey, ya. Entonces, después de esto, y que todo el ejército musulmán estaba en caos, obviamente el ejército cristiano aprovecha y empieza ahora sí el contraataque. Y mientras los musulmanes estaban huyendo, que se empieza a desmoronar la montaña, aplastando a un gran número, bloqueando la salida de los musulmanes para que no pudieran escapar. Y aparte dejándolos completamente heridos y divididos, güey. Entonces, con todo esto, los cristianos, pues obviamente ganan. Y, ojo aquí, el gobernador musulmán, Alcama, murió en la batalla. Musulmán. Así es. O sea, el que estaba en el líder. Sí, el líder murió. Entonces, los pocos sobrevivientes huyeron de regreso al sur, llegando consigo la historia de lo que pasó ahí. No, güey, no te la vas a creer. No mames. Mira, déjate Se cuento. activó el fuego amigo. Todo, güey. Las mecánicas de terreno se activaron. Activaron creativo, güey, aquí. No, no, güey. Activamos el bug. Sí, güey. No se acordaban que esa tierra estaba bugueada. Ay, Entonces, obviamente regresan. La rendición, pues, fue inminente. Y de aquí, y qué importancia, de aquí empieza todo. Después de esto, a partir de este evento, Pelayo fundó el Reino de Asturias, considerado el primer reino cristiano de la Reconquista. El proceso que siglos después terminaría en la expulsión definitiva de todos los musulmanes en 1492 con la toma de Granada. Además, la cueva de la Covadonga se convirtió en un santuario sagrado y la Virgen de Covadonga, la Santina, sigue siendo una figura de gran devoción en Asturias. Entonces, esta batalla pues formó el primer reino de Reconquista y ese reino de ahí en adelante obviamente inspiró a bastantes más para llegar a lo que vendría siendo hoy en día España y bueno, en sí todos los reinos que de ahí salieron cristianos. Wow. De estar al Aquello- borde de la extinción, pasaría O sea la que historia. por ellos creemos en Diosito aquí. Así es.